Hola, buenas noches. Pues, aunque no lo creáis, ahora no, pero no hace mucho tiempo, los amigos y los vecinos me regalaban basura. ¿Cómo os lo cuento? Llamaban a casa y aparecían en la puerta con todo el cariño del mundo, me daban una bolsa llena de residuos, de desechos. Y es que el diseño gráfico es una profesión muy dura. Es una profesión un tanto ambigua, una profesión que camina a caballo entre otras disciplinas. Por un lado, con las relacionadas con la comunicación, el marketing y la publicidad, y por el otro, con las artes plásticas, con las disciplinas artísticas. Con unas comparte objetivos y estrategias, y con la otra los principios de la percepción visual. Y esta situación de hermandad entre diseño y arte ha provocado una constante retroalimentación y una gran influencia mutua. El arte ha influido poderosamente en el diseño y el diseño lo ha hecho a su vez sobre el arte. Esta es una de las razones por las que los diseñadores, los artistas y los historiadores nos hayamos hecho repetidas veces la gran pregunta. ¿El diseño es arte? Pero no os preocupéis porque tranquilos, no es mi intención desvelar aquí y ahora este enigma. Mi único propósito es el de contaros mi experiencia en los múltiples viajes de ida y vuelta que he realizado del diseño al arte y del arte al diseño. Cuando hablamos de bellas artes, tenemos la sensación de estar hablando con mayúsculas, pues de obras y acciones trascendentales, todas ellas tocadas por la gracia divina. Pero ese no es mi caso. Mi viaje desde el diseño al arte no busca esa posición de superioridad del arte con respecto al diseño. Mi acercamiento al arte surge de la necesidad que ha tenido un diseñador gráfico de responder a preguntas y a curiosidades plásticas y visuales a las que la actividad profesional no ha dado respuestas. Un ejemplo. En 2001 me preguntaba, ¿es posible convertir el material de desecho que el mar devuelve a la playa en algo que tenga interés visual? Y simultáneamente también me preguntaba, ¿se puede escribir un libro en el que no haya una sola palabra escrita? Pues de esta y otras preguntas nace en 2004 el proyecto Grafía Callada, que muchos de vosotros ya conocéis. Pero no son estas las únicas preguntas que yo me he hecho a lo largo de los años. Cada uno de los proyectos, de los viajes en los que me he embarcado, ha sido motivado por una o por varias de estas preguntas. Así, en 2014 descubrí en el estudio una bolsa de plástico llena de restos de alambres que alguien me había regalado muy amablemente. Al vaciarla y depositar sobre la mesa esas líneas fragmentadas y rotas, me sugirieron formas a las que se les había amputado parte de su expresión. Eran como palabras sueltas de un poema que habían perdido su significado original. Esta reflexión me llevó a preguntarme, ¿puedo realizar una pequeña escultura de cada alambre para completar esa expresión perdida? De esta pregunta surge el proyecto The Greenback, todo un reto personal en el que estuve trabajando 2 años. Estos viajes iniciáticos de ida y vuelta desde el diseño al arte y viceversa han sido muy enriquecedores y han supuesto una importante gimnasia plástica y un ejercicio sumamente liberador, en el que las limitaciones y posibilidades de cada una de las disciplinas cambiaban continuamente mi experiencia. Es decir, así ocurría que cuando diseñaba tenía unos objetivos muy marcados y, sin embargo, la solución formal quedaba muy abierta. En cambio, cuando trabajaba en los proyectos personales que os acabo de comentar, tenía una gran amplitud de miras, los objetivos estaban absolutamente abiertos, pero en cambio la solución formal quedaba muy restringida por la forma y el tamaño que por los objetos que estaba manipulando, ¿no? Puedo aseguraros que estos viajes iniciáticos son viajes de los que vuelves muy cambiado.
Y vosotros os preguntaréis, ¿y a dónde nos quiere llevar con todo esto? Pues lo que quería deciros es que coincido plenamente con las palabras de Jaume Costa cuando dice: el diseño busca soluciones y el arte se hace preguntas. Y es que la frontera en este viaje está en los fines que el diseñador artista tiene en cada una de estas disciplinas. De hecho, a mí me gustaría encontrar un nombre que no fuera el de arte para liberar de etiquetas toda esta experiencia. Me gustaría poder renombrar ese espacio de acción fruto de la curiosidad, del juego y de la experimentación. Para terminar, os invito a que hagáis vuestras las palabras que le oí decir a un miembro de Tricicle. En la entrevista afirmaba que todo su proceso creativo arrancaba con estas dos palabras. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Yo os propondría, ¿y si os dais permiso para haceros preguntas? ¿Para ser curiosos? Nada más.